La criada humana encontró a la chica alienígena escondida en las rejillas de ventilación y susurró: «Estás a salvo». Ahora, antes de sumergirnos en esta historia, déjame un rápido saludo en los comentarios y cuéntame desde dónde la estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. Los relucientes pasillos de la embajada interestelar en la Luna parecían vacíos a esa hora tardía, pero Elena sabía que no era así. El turno de noche era siempre el momento en el que se movían los secretos. Elena Martínez se ajustó su uniforme de limpieza gris reglamentario y empujó su carrito por el pasillo del ala este, cuidando de mantener su aire de invisibilidad ensayado. A sus 42 años, dominaba el arte de pasar desapercibida a pesar de sus rasgos marcados y las mechas plateadas que ahora resaltaban su cabello, antaño oscuro. 7 años de trabajo como personal de mantenimiento en la instalación diplomática más prestigiosa del sistema solar le habían enseñado que los humanos eran simplemente personajes secundarios en el gran teatro de la política interestelar. La embajada albergó a representantes de 27 especies exóticas, cada una con su propia sección diseñada para satisfacer sus necesidades biológicas particulares. La autorización de Elena le permitió limpiar la mayoría de las áreas, pero el barrio del Velo fue particularmente exigente. Los diplomáticos, parecidos a artrópodos, requerían mayor gravedad, temperaturas más cálidas y una atención meticulosa a la limpieza debido a sus sensibles filamentos respiratorios. Esta noche, algo se sintió diferente. El zumbido normal de los sistemas de la embajada parecía tener una corriente subyacente desconocida, como un instrumento ligeramente desafinado. Elena había desarrollado una sensibilidad hacia el ritmo del lugar a lo largo de los años. Cuando algo iba mal, ella podía sentirlo antes de poder nombrarlo. Llegó a los aposentos del embajador de Beilen y pasó su placa. La puerta se abrió con un suave siseo, liberando una ola de aire cálido y húmedo. Las luces se ajustaron automáticamente a un brillo tenue, lo suficiente para que ella pudiera ver sin molestar a los ocupantes que pudieran estar descansando. Según lo programado, el embajador Kellix y su séquito asistirían a una recepción tardía al otro lado de las instalaciones. Elena trabajó metódicamente comenzando por la zona de recepción exterior. Los Beilins eran meticulosos con sus espacios públicos, pero sorprendentemente descuidados en los privados. Ella recogió escamas desechadas de muda del exoesqueleto que se habían desprendido durante el equivalente a los rituales de aseo, desechándolos con cuidado en el contenedor de material biológico peligroso en su carrito. El personal de limpieza humano fue seleccionado en parte por su falta de respuesta alérgica a materiales biológicos extraños. Mientras se acercaba a los aposentos privados del embajador, Elena se detuvo. El panel de mantenimiento cerca del techo estaba ligeramente movido, solo unos milímetros, pero lo suficiente para notarlo si lo estabas buscando. En su experiencia, los paneles de mantenimiento no se abrieron solos. Ella miró a su alrededor, confirmando que estaba sola, luego hizo rodar su carrito debajo del panel. Estando de pie en el estante inferior del carrito, tenía la altura justa para alcanzar la abertura. Años de limpieza la habían mantenido más fuerte que la mayoría de las mujeres de su edad, pero todavía tenía que estirarse para cerrar el panel por completo. Cuando sus dedos hicieron contacto con el metal, sintió que éste se resistía. Entonces se escuchó un sonido tan débil que casi se convenció de que lo había imaginado. Un suave clic seguido de lo que podría haber sido un gemido. Elena se quedó congelada. La embajada tenía protocolos estrictos sobre el sistema de ventilación. No era solo para la circulación del aire. Era una red compleja diseñada para mantener diferentes condiciones atmosféricas para varias especies. Estaba absolutamente prohibido que cualquier persona no autorizada accediera y, desde luego, no era seguro para nadie estar dentro. «Hola», susurró, arrepintiéndose instantáneamente de haber roto el protocolo. Ver a entidades desconocidas podría considerarse una violación de seguridad. Silencio, le respondió. Luego, tan silencioso que bien podría haber sido el establecimiento de la estación, se oyeron 3 suaves golpes contra el interior del panel. El corazón de Elena se aceleró. Este era precisamente el tipo de situación que se trataba en su orientación.
Informe inmediatamente cualquier suceso inusual. No investigues, no involucrarse. Su mano ya debería estar moviéndose hacia el dispositivo de comunicación en su cinturón para alertar a seguridad. En lugar de eso, se encontró susurrando de nuevo. ¿Estás herido? Más silencio seguido de un sonido como de uñas o garras arañando suavemente el metal. Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Ella extendió la mano y cuidadosamente deslizó el panel para abrirlo lo suficiente como para poder ver el interior. En la oscuridad del respiradero, dos grandes ojos luminosos reflejaban la tenue luz de la habitación. Parpadearon una vez, dos veces. Cuando la visión de Elena se ajustó, pudo distinguir la pequeña figura acurrucada en el espacio reducido. Era un niño, o al menos el equivalente a un niño. La criatura era claramente Narian, una de las especies más humanoides de la Alianza Galáctica. Aunque Elena rara vez los había visto en persona, este no podía tener más que el equivalente a 8 o 9 años humanos. Las escamas iridiscentes del joven Narian brillaron levemente en la poca luz, pasando del azul profundo al púrpura. Porque sus pequeñas extremidades se aferraban protectoramente a su torso mientras sus brazos principales estaban envueltos alrededor de sus rodillas, apretados contra su pecho. Su cresta, usualmente exhibida con orgullo en los nilarianos adultos, estaba aplastada contra su cráneo en lo que Elena reconoció como una respuesta de miedo. El niño estaba temblando. «Estás a salvo ahora», susurró Elena instintivamente, sus instintos maternales anulando años de entrenamiento diplomático. «No te haré daño». Los ojos del joven Narian se abrieron y las pupilas verticales se dilataron en la tenue luz. No hizo ningún movimiento para acercarse, pero tampoco se adentró más en el sistema de ventilación. Elena sabía que tenía segundos para decidir. La seguridad de la embajada supervisó los horarios de limpieza. Permanecer demasiado tiempo en una ubicación activará una solicitud de check-in automática. Si no respondía con prontitud, se enviaría seguridad. ¿Qué hacía un niño Narian escondido en el sistema de ventilación de los aposentos de Veilen? Los Narianos y los Veilins no eran enemigos, pero tampoco eran aliados particularmente cercanos. ¿Y por qué estaba solo el niño? Los Narianos eran notoriamente protectores de sus crías. «Mi nombre es Elena», dijo suavemente, manteniendo la voz tranquila y uniforme. «¿Puedo ayudarte? ¿Estás perdido?» La niña meneó la cabeza levemente, el movimiento apenas perceptible. «¿Te estás escondiendo de alguien?», preguntó Elena, temiendo la respuesta. Un solo asentimiento lento. El aparato de limpieza de Elena emitió un suave pitido, indicando que había pasado demasiado tiempo en esa sección. Necesitaba seguir adelante o responder para confirmar que no estaba en apuros. «Tengo que irme por ahora», susurró. «Pero volveré. Quédate aquí si puedes. Guarda silencio». Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete de raciones de emergencia. Siempre había tenido la costumbre de su juventud, criada en los distritos con recursos escasos de la colonia Lunar 5. «Toma esto. Es comida humana, pero debería ser segura para ti». La niña dudó, luego extendió lentamente un brazo delgado. Su mano de 3 dedos, cada uno con una yema suave en lugar de una uña o garra, tomó el paquete con sorprendente delicadeza. Elena deslizó con cuidado el panel en su lugar y bajó del carrito. Tocó su dispositivo para confirmar que seguía con su horario, y luego continuó limpiando con eficiencia mecánica, con la mente acelerada. Las normas de la embajada eran claras. Reportar inmediatamente a todo el personal no autorizado. El sistema de ventilación estaba conectado a varias dependencias de embajadores. Una brecha de seguridad podría desencadenar un incidente interestelar. Si Elena no lo reportaba y la descubrían, perdería su trabajo como mínimo. En el peor de los casos, podría enfrentar cargos criminales por poner en peligro las relaciones diplomáticas. Pero el miedo en esos grandes ojos alienígenas hablaba un idioma que trascendía las especies. Esa niña estaba aterrorizada. Y todo el instinto de Elena le decía que informar a seguridad podría poner al joven nariano en un peligro aún mayor.
Elena terminó el velo y los aposentos y pasó a la siguiente sección de su agenda, las áreas de recepción pública cerca de las oficinas del embajador humano. Mientras limpiaba, formuló un plan. La embajada operaba con un ciclo de 27 horas, adaptándose a los diversos ritmos circadianos de sus diversos ocupantes. El turno de Elena terminaría en 3 horas, pero tenía acceso a la mayoría de las áreas incluso durante su tiempo libre como personal residente. Podría regresar, encontrar al niño y evaluar la situación más a fondo antes de decidir qué hacer. Mientras pulía las vitrinas ceremoniales que contenían los regalos intercambiados entre la humanidad y sus vecinos galácticos, su mente volvía una y otra vez al joven Nariano. Los Narianos eran una especie antigua, uno de los miembros fundadores de la Alianza Galáctica. Eran diplomáticos y científicos respetados, conocidos por su enfoque mesurado en las relaciones interestelares. A diferencia de algunas especies que inicialmente habían visto a los humanos con sospecha o desdén, los Narianos habían estado entre los primeros partidarios de la humanidad cuando la Tierra se unió a la comunidad galáctica hace 30 años. Entonces, ¿por qué una niña nariana se escondería en el sistema de ventilación de los aposentos del embajador Veylen? ¿Y de quién se escondía? Las respuestas a estas preguntas tendrían que esperar. Por ahora, Elena necesitaba completar su turno sin levantar sospechas. Cumplía con sus tareas con una eficiencia experta, limpiaba las salas de conferencias donde se tomaban a diario decisiones que afectaban a miles de millones de vidas, enderezaba las sillas donde representantes de civilizaciones miles de años más antiguas que la historia registrada de la humanidad se sentaban a discutir acuerdos comerciales y alianzas militares. Mientras tanto, sus pensamientos permanecían con la niña asustada que se escondía en la oscuridad. 3 horas después, el turno de Elena terminó oficialmente. Devolvió su carrito de limpieza a la zona de mantenimiento, saludó con la cabeza al oficial de seguridad que vigilaba las salidas del personal y se dirigió a su pequeño apartamento en la sección residencial designada para el personal de apoyo humano. Una vez dentro, se quitó rápidamente el uniforme y se puso ropa informal que no la identificara inmediatamente como personal de mantenimiento. Los pasillos residenciales estaban menos vigilados que las secciones diplomáticas, ya que operaban bajo el principio de que el personal merecía algo de privacidad durante sus horas libres. Elena sacó un panel de debajo de su cama, revelando un pequeño compartimento donde guardaba algunos objetos personales con valor sentimental. Recuerdos de la Tierra que no había visto en más de una década. Fotos de su hija, que ahora vivía con su padre en Marte. Entre estos tesoros se encontraba un pequeño botiquín que había reunido a lo largo de los años, con tratamientos básicos aptos para la mayoría de las especies humanoides. Lo guardó en un bolsillo junto con unas barritas nutritivas compatibles con la biología nariana que había comprado por curiosidad en el economato meses atrás. Los pasillos de mantenimiento que conectaban las distintas secciones de la embajada estaban técnicamente prohibidos durante las horas libres, pero Elena sabía que sensores podían evitarse y que protocolos de seguridad tenían excepciones. Se suponía que el personal de mantenimiento no debía conocer estos detalles, pero años de observación de patrones le habían enseñado mucho sobre los sistemas de seguridad de la embajada. Media hora después, se acercó a las habitaciones Veylen desde un pasillo de servicio que rara vez se utilizaba durante el ciclo nocturno de la embajada. Su corazón latía con fuerza mientras anulaba la cerradura de la puerta con sus credenciales de mantenimiento, rezando para que el embajador y su séquito aún estuvieran en la recepción. Las habitaciones estaban silenciosas y oscuras. Elena se movió sigilosamente hasta el lugar bajo el panel de ventilación, escuchando atentamente cualquier sonido que indicara que la niña seguía allí. Por un instante aterrador, no oyó nada. ¿Se habría ido la joven Narian? ¿La habrían encontrado? Entonces se oyó un sonido tenuísimo, un suave roce contra el metal. «Soy Elena», susurró. «He vuelto con comida». ¿Comida de verdad? El panel se movió ligeramente y esos ojos luminosos aparecieron de nuevo en la abertura. ¿Puede salir?, preguntó Elena. «Es seguro por ahora», dijo el embajador. «El embajador no está».
Tras un instante de vacilación, el panel se abrió aún más y la joven Narian emergió con sorprendente agilidad, dejándose caer silenciosamente en el suelo junto a Elena. De cerca, la niña era incluso más pequeña de lo que Elena había pensado inicialmente, su cuerpo estaba delgado y claramente desnutrido. Las escamas iridiscentes que cubrían su piel estaban opacas en algunas zonas, lo que indicaba mala salud. Sus grandes ojos, que ocupaban gran parte de su rostro, recorrieron nerviosamente la habitación. «Me llamo Elena», repitió, manteniendo la voz suave. «¿Cómo te llamas?». La membrana de la garganta de la niña vibró levemente, produciendo una serie de clics y silbidos que el implante traductor de Elena reprodujo como Lira. «Lira», repitió Elena con una sonrisa amable. «¡Qué nombre tan bonito! ¿Tienes hambre?». Lira asintió, levantando ligeramente la cresta de su cabeza en lo que Elena reconoció como una esperanza cautelosa. Elena le ofreció una de las barritas nutritivas, que Lira tomó y examinó cuidadosamente antes de darle un pequeño mordisco. Tras confirmar que era compatible con su biología, devoró el resto a una velocidad alarmante. «Más despacio», le advirtió Elena. «O te vas a enfermar. Hay más». Lira aceptó una segunda barrita, pero comió esta más despacio, sin apartar la mirada del rostro de Elena. «Lira», dijo Elena con suavidad, «quiero ayudarte, pero necesito entender qué está pasando. ¿Por qué te escondes en el sistema de ventilación? ¿Dónde están tus padres o tutores?». La cresta del joven Narian se aplanó nuevamente y sus escamas cambiaron a un azul más profundo. Una señal de angustia. ¿Desaparecido? Ella hizo clic suavemente. «Se han ido». «¿A dónde se fue?». Elena preguntó, aunque temía la respuesta. «Muerto», respondió Lira. El traductor que convirtió los sonidos de chasquido en palabras planas y sin emoción que no lograron capturar la calidad aguda de la vocalización original. «Los mataron». Elena sintió frío a pesar del calor de los aposentos del velo. «¿Quién los mató, Lira?». Los ojos de la niña se dirigieron hacia la puerta, todo su cuerpo se tensó como si se preparara para huir de regreso a la seguridad del sistema de ventilación. «Está bien», la tranquilizó Elena. «Tómate tu tiempo. Estás a salvo conmigo». Las 4 extremidades más pequeñas de Lira se envolvieron firmemente alrededor de su torso, en un gesto de autoapariencia. «Malos humanos», susurró finalmente. «Y otros. Vinieron a nuestra estación de investigación. Mataron a todos. Me escondí y luego corrí». A Elena se le heló la sangre. «¿Malos humanos? ¿Te refieres a seres humanos como yo?». Lira asintió y luego sacudió la cabeza confundida. «Como tú, pero no como tú. Ellos vestían de negro. Tenían armas. Hablaban diferente». La mente de Elena se aceleró. Un ataque liderado por humanos a una estación de investigación ariana sería un acto de guerra que potencialmente destruiría 30 años de paz cuidadosamente construida entre la Tierra y la Alianza Galáctica. «¿Cuándo pasó esto, Lira? ¿Cómo llegaste aquí?». «Hace 3 rotaciones», respondió Lira usando el término nariano que el traductor de Elena aproximó a los días de la Tierra. «Era lo suficientemente pequeña como para esconderme en la cápsula de emergencia. Estaba programada para venir aquí. Mi padre siempre decía que si ocurría algo malo, viniera a la embajada». La cápsula atracó, pero había guardias. «Encontré los túneles de mantenimiento. He estado escondida, observando, buscando a alguien a salvo». «¿Y decidiste que estaba a salvo?», preguntó Elena, genuinamente curiosa por cómo la niña había tomado esa decisión. La cresta de Lira se alzó ligeramente en lo que podría haber sido el equivalente nilariano de una sonrisa tímida. «Cantas cuando limpias. Los malos no cantan». Elena sintió una oleada de vergüenza. No se había dado cuenta de que habían observado su hábito de tararear mientras trabajaba, seguido rápidamente por una oleada de protección. Esta niña había sobrevivido a una masacre y se había abierto camino hacia lo que debería haber sido un lugar seguro, solo para seguir escondida. Eso sugería que no confiaba en la seguridad de la embajada, lo que planteaba preguntas inquietantes. «Lira»,
La embajada tiene protocolos de protección para situaciones como esta. Debería informar de lo sucedido. Consíguete la ayuda adecuada. No. La fuerza de la respuesta del joven Narian sobresaltó a Elena. Las escamas de Lyra brillaron con un naranja de advertencia. Su cresta se extendió por completo, dando la alarma. Ellos también están aquí. Los vi hablando con la gente insecto planeando algo malo. ¿La gente insecto? ¿Te refieres a la Veilance? Preguntó Elena, cada vez más preocupada. ¿Viste a humanos hablando con el embajador de Veilen? ¿Humanos vestidos de negro? Lyra asintió vigorosamente. No me vieron. Estaba en las paredes. Hablaron de la operación. Dijeron que había ido bien, que la fase 1 estaba completa. Su traductor tuvo dificultades para chasquear los dedos, pero el significado era bastante claro. Elena se sentó sobre sus talones intentando procesar la información. Si Lyra tenía razón, entonces quienquiera que hubiera atacado la estación de investigación Narian tenía conexiones dentro de la propia embajada, que podrían estar relacionadas con la delegación de Veilen. Esto no era solo un incidente diplomático. Era una conspiración. ¿Has visto a otros narianos aquí en la embajada? Preguntó Elena. Tu gente tiene un embajador aquí. Podrían protegerte. Las escamas de Lyra se oscurecieron hasta casi volverse negras. Azul. Nuestro embajador se fue hace 2 rotaciones. Llamada de emergencia. Dijeron, no hay narianos aquí ahora. Ese detalle le provocó otro escalofrío a Elena. El momento era demasiado oportuno para ser casualidad. La embajadora nariana recordó justo antes de un ataque a un centro de investigación nariano. Sugería desconocimiento, planificación y posible infiltración en los niveles más altos de seguridad de la embajada. Elena tomó una decisión. No puedes quedarte en el sistema de ventilación. No es seguro, y necesitas comida y descanso adecuados. Levantó una mano mientras la cresta de Lyra comenzaba a levantarse en protesta. No sugiero que vayamos a seguridad. Todavía no. Tengo un pequeño apartamento en la zona residencial humana. Puedes esconderte allí mientras decido qué hacer. Las escamas de Lyra cambiaron de color mientras consideraba esta oferta. Finalmente, eligiendo un lavanda cauteloso, revisan los escáneres de los pasillos. Elena asintió. Sí, pero sé que rutas tienen menos monitores y el personal de mantenimiento puede acceder a ciertas áreas sin activar los protocolos de seguridad completos. Esbozó lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. He trabajado aquí durante 7 años, Lyra. Conozco este lugar mejor que la mayoría de los diplomáticos que viven aquí. Después de un momento, tras vacilar, Lyra asintió, relajando ligeramente su cresta. Bien, dijo Elena. Ahora, debemos actuar con rapidez. El embajador podría regresar en cualquier momento. Miró el cronómetro de la pared. Tenemos unos 20 minutos antes del próximo control de seguridad de esta sección. Esto es lo que haremos. El viaje de regreso al apartamento de Elena fue tenso, pero sin incidentes. Elena llevó a Lyra en su carrito de mantenimiento, oculto bajo un doble fondo, que normalmente usaba para transportar productos de limpieza entre áreas restringidas. Pasaron 2 controles de seguridad, pero las credenciales de Elena y su presencia familiar no despertaron ninguna alarma. Una vez a salvo en su pequeño apartamento, Elena ayudó a Lyra a bajar del carrito y observó cómo la joven Narian observaba su nuevo entorno con cautelosa curiosidad. No es mucho, se disculpó Elena, consciente de repente de lo escaso que era su alojamiento. Una habitación individual con una pequeña cocina, una cama, un escritorio con terminal y un baño diminuto. Las paredes eran de un blanco típico de embajada, sin ninguna decoración excepto por unas cuantas fotografías y un calendario de la Tierra que mostraba paisajes que Lyra nunca habría visto. Hace calor, observó Lyra mientras sus escamas cambiaban a un color azul verdoso más relajado. Y a salvo. Lo más seguro que puedo, confirmó Elena. Las secciones residenciales no están vigiladas como las dependencias diplomáticas. Protocolos de privacidad.
Mientras te quedes dentro y guardes silencio cuando llegue el personal de mantenimiento, nadie debería saber que estás aquí. La mirada de Lyra se fijó en las fotos junto a la cama de Elena. ¿Quiénes son? Elena siguió su mirada hasta la foto de una adolescente con su padre, ambos sonriendo, con las cúpulas de la colonia marciana de fondo. Son mi hija Sofía y su padre Marco. Ahora viven en Marte. ¿Por qué no están aquí?, preguntó Lyra con la curiosidad directa de una niña. Elena, esa es una larga historia. La versión corta es que Marco y yo nos separamos hace años cuando recibió una oferta de trabajo en Marte. Sofía quería ir con él. Tenía 14 años entonces. Ahora tiene 19. ¿La extrañas?, observó Lyra. No es una pregunta, sino una constatación. Todos los días, admitió Elena. Pero hablamos cuando podemos. Las comunicaciones con Marte son mejores que antes. Lyra se acercó a la cama y se sentó tímidamente, su pequeña figura apenas dejaba huella en el colchón. Yo también extraño a mis padres, dijo simplemente, sin que su traductor captara del todo las tristes armonías que acompañaban su chasquido. Elena sintió un poco de pena. A pesar de las diferencias biológicas, en ese momento, el dolor las hacía más parecidas que diferentes. Se sentó junto a Lyra y tras un momento de vacilación, posó suavemente la mano sobre el hombro de la niña. Las escamas eran suaves y ligeramente cálidas al tacto. Siento mucho lo de tus padres, Lyra. Y te prometo que averiguaré qué pasó y me aseguraré de que estés a salvo. Lyra la miró con esos grandes ojos luminosos. ¿Cómo? Solo eres una limpiadora. La evaluación de Boulogne podría haber dolido viniendo de cualquier otra persona, pero de Lyra, era simplemente la pregunta honesta de una niña. Elena sonrió levemente. Ser solo una limpiadora tiene sus ventajas. La gente no me nota. Hablan como si no estuviera allí, y tengo acceso a casi todas las partes de la embajada. Su expresión se volvió más seria. Pero tienes razón en que no puedo hacer esto sola. Necesito encontrar a alguien en quien pueda confiar para que nos ayude. ¿Quién?, preguntó Lyra, levantando la cresta en lo que Elena comenzaba a reconocer como curiosidad. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. La opción lógica sería acudir al embajador humano. Pero si había humanos involucrados en el ataque a la estación de investigación, no podía estar segura de en quién confiar dentro del cuerpo diplomático humano. Lo mismo se aplicaba a la seguridad de la embajada. Entonces se le ocurrió un nombre, el Dr. Marcus Chun. Era un xenobiólogo que trabajaba en el centro médico de la embajada, especializado en el tratamiento de especies no humanas. Elena lo conocía de vez en cuando. Se requerían chequeos médicos para todo el personal humano que trabajara en estrecha proximidad con la biología alienígena. Siempre había sido amable, curioso por su trabajo en lugar de desdeñoso. Y lo más importante, había mencionado una vez que había pasado 2 años en un mundo nilariano como parte de un intercambio científico. Creo que conozco a alguien, dijo Elena finalmente. Un médico humano que ha trabajado con nilarianos antes, pero es demasiado arriesgado moverte de nuevo esta noche. Necesitas descansar y necesito tiempo para averiguar cómo acercarme a él de forma segura. Las escamas de Lyra cambiaron a un morado apagado que Elena no pudo interpretar. ¿Estás bien? ¿Te duele algo?, preguntó Elena preocupada. ¿Cansada?, admitió Lyra. No he dormido bien. Es demasiado peligroso. Puedes dormir aquí, le aseguró Elena, levantándose y apartando las sábanas de su cama. Yo me quedo en el suelo. Tengo una manta extra. Lyra negó con la cabeza. No necesito que toda la cama sea pequeña. Para demostrarlo, se acurrucó en una bola apretada, con sus 4 extremidades más pequeñas pegadas al torso y la cola enrollada. La rodeaba protectoramente. En esa posición, ocupaba menos de un cuarto de la cama. Si está segura, dijo Elena, conmovida por la consideración de la niña. Podemos compartir. Mientras Lisa se acomodaba en la cama, sus escamas se tornaron gradualmente de un azul profundo y apacible. En cuestión de minutos, su respiración se había calmado y sus ojos,
que Elena había aprendido que los nilarianos podían cerrar horizontalmente en lugar de verticalmente, se habían cerrado. Elena se sentó en su escritorio, con el brillo de las terminales al mínimo para no molestar al LRA. Necesitaba información, pero debía tener cuidado con lo que buscaba. Las terminales de la embajada estaban monitoreadas y ciertos patrones de búsqueda podían activar algoritmos de seguridad. En lugar de investigar directamente las estaciones de investigación narianas o los ataques recientes, comenzó con noticias generales sobre las actividades diplomáticas narianas. Las transmisiones públicas confirmaron lo que Lyra había dicho. El embajador narian en la embajada de Luna había sido llamado hacía 3 días, alegando asuntos internos que requerían atención inmediata. A continuación, revisó cuidadosamente los programas de mantenimiento, buscando cualquier patrón inusual en las habitaciones de Veilen. Había habido varias solicitudes de mantenimiento fuera del horario laboral durante la última semana. Todo autorizado por el propio embajador en lugar de seguir los canales habituales. Las órdenes de trabajo eran vagas, citando ajustes atmosféricos y actualizaciones del sistema de comunicación. Elena revisó entonces los registros de visitantes de la embajada, centrándose en las delegaciones humanas. Nada llamó la atención de inmediato hasta que vio a un grupo registrado simplemente como representantes del Consejo de Defensa de la Tierra que habían llegado hacía 5 días para consultas rutinarias de seguridad con varios miembros del personal de la embajada, incluyendo a la Veilance. El Consejo de Defensa de la Tierra era el brazo militar del Gobierno Unificado de la Tierra, responsable de proteger los intereses humanos en todo el sistema solar y más allá. Su presencia en la embajada no era inusual en sí misma, pero el momento coincidía perfectamente con la llamada del embajador nariano y el ataque que Lara había descrito. Elena estaba tan absorta en su investigación que casi se perdió el suave sonido a sus espaldas. Se giró y encontró a Lyra sentada en la cama, con las escamas de un verde grisáceo enfermizo y la respiración agitada. «¿Pesadilla?», preguntó Elena con suavidad, moviéndose para sentarse a su lado. Lyra asintió, con la cresta plana contra el cráneo. «Los volví a ver. La matanza, la quema». Elena dudó, luego se puso con cuidado. Un brazo alrededor de los hombros de la niña. Para su sorpresa, Lyra se inclinó hacia el abrazo, sus escamas calentándose gradualmente y volviendo a Blue. «¿Quieres contarme más sobre lo que pasó?», preguntó Elena. «Podría ayudar a hablar de ello». Lyra guardó silencio tanto tiempo que Elena pensó que se había vuelto a dormir. Finalmente, empezó a hablar, su voz entrecortada tan suave que al traductor le costó captarla. «Vivíamos en la estación de investigación. Madre estudiaba fenómenos estelares. Padre era especialista en comunicación. Yo nací allí, nunca había estado en nuestro mundo natal». Su cresta ondeó en lo que podría haber sido una risa triste. Padre siempre decía que la visitaríamos cuando terminara su contrato. Siguiente ciclo. Hizo una pausa, sus escamas se oscurecieron. 3 rotaciones atrás, sonaron las alertas. Alerta de intruso. Padre me dijo que me escondiera en mi lugar especial. Habíamos practicado para emergencias. Podía oír peleas, armas, gritos. Su voz se quebró. El traductor interpretó los clics entrecortados como palabras tartamudeadas. Luego silencio. Permanecí escondida como me enseñaron. Entonces los oí. Hablando. Humanos y otros. Dijeron que no había supervivientes, que la evidencia había sido destruida. Misión cumplida. Lyra miró a Elena, sus grandes ojos reflejaban la tenue luz de la habitación. Parecían felices. Elena, feliz de haber matado a todos. Elena sintió náuseas. Fuera lo que fuese lo que hubiera sucedido en esa estación de investigación, no había sido un ataque aleatorio ni un simple acto de piratería. Había sido una operación deliberada y coordinada con objetivos específicos. ¿Cómo escapaste?, preguntó. Protocolos de emergencia, explicó Lyra. La estación tenía cápsulas de escape para una persona. Mi padre me enseñó a usarlas. Dijo que eran el último recurso. Esperé a que los intrusos se fueran y luego llegué a la bahía de cápsulas.
Programé las coordenadas de la embajada Luna. Mi padre dijo que era el lugar más seguro del sistema si algo ocurría. La ironía no pasó desapercibida para Elena. La niña había huido a lo que debería haber sido un lugar seguro solo para descubrir que el peligro la había precedido. Aquí. Eres increíblemente valiente, le dijo Elena, sintiendo cada palabra. E inteligente. No muchos niños podrían haber hecho lo que tú hiciste. La cresta del Lira se alzó ligeramente ante el elogio. Mi padre dijo, los humanos y los narianos se parecen en ese aspecto. Supervivientes adaptables. Sus escamas cambiaron a un curioso turquesa. ¿Es cierto? Elena sonrió con tristeza. Creo que sí. Nuestras dos especies han enfrentado tiempos difíciles y han encontrado la manera de sobrevivir. Miró el cronómetro. Era casi de mañana según el horario de la embajada. Intenta dormir más si puedes. Mañana contactaré al Dr. Chun a ver si puede ayudarnos a entender qué está pasando. Mientras Lisa se tranquilizaba, Elena regresó a su terminal, con la mente llena de preguntas. ¿Qué había estado estudiando la estación de investigación nariana que la convertiría en un objetivo? ¿Por qué los humanos estarían trabajando con Beilance en semejante operación? Y lo más apremiante, ¿a quién podía confiarle esta información sin poner a Lira en un peligro aún mayor? Las respuestas, sospechaba, sacudirían los cimientos de la frágil paz que la humanidad se había esforzado tanto por construir entre las estrellas. Y de alguna manera, ella, una simple trabajadora de mantenimiento, se había convertido en la única persona que se interponía entre una niña alienígena traumatizada y aquellos que la silenciarían para siempre. Elena volvió a mirar la pequeña figura acurrucada en su cama, con las escamas ahora de un azul profundo y pacífico por el sueño, e hizo una promesa silenciosa. ¿Cuál era la conspiración que había dejado huérfana a esta niña y la había llevado a esconderse en el sistema de ventilación de la embajada? Elena encontraría la manera de protegerla y exponer la verdad, costara lo que costara. Elena despertó antes del amanecer artificial programado en el sistema de iluminación de la embajada. La pequeña niña nariana, Lira, dormía profundamente a su lado, sus escamas eran de un azul profundo y apacible con ocasionales ondulaciones púrpuras. Elena se levantó con cuidado de la cama sin molestarla. Su turno comenzaría en 2 horas, y hoy estaba asignada al ala médica, incluyendo la oficina del Dr. Chin. La oportunidad perfecta para hablar con él, pero necesitaba traer a Lira de alguna manera. Mientras consideraba sus opciones, Lira despertó, sus pupilas verticales se contrajeron en la penumbra. Buenos días, dijo Elena en voz baja. ¿Dormiste bien? La cresta de Lira se levantó ligeramente en lo que Elena ahora reconoció como un asentimiento. Tu cama es suave, dijo con un clic. El traductor no logró captar la musicalidad del habla nariana. Durante un sencillo desayuno de barritas nutritivas y fruta, Elena explicó su plan. Necesito ir a trabajar o seguridad sospechará. Estaré en el ala médica, lo que significa que puedo hablar con el Dr. Chun, pero necesito llevarte conmigo. Lira sugirió usar los túneles de mantenimiento, pero Elena negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Hay más patrullas de seguridad durante el ciclo diurno. Sonrió al formarse una idea. ¿Qué opinas de la ropa sucia? 30 minutos después, Elena empujó su carrito de limpieza hacia la salida del personal. Una gran bolsa de lavandería se balanceaba encima. Lira estaba acurrucada dentro, escondida entre sábanas y toallas. El guardia apenas la miró, escaneando su placa con un gesto aburrido. Después de 7 años, Elena solo estaba en segundo plano, invisible. En el ala médica, Elena encontró un armario de suministros vacío cerca del laboratorio del Dr. Chin y ayudó a Lira a salir de la bolsa. Apesta, comentó la joven Narian, arrugando la cresta con disgusto. Lo siento. Elena sonrió, creando un espacio oculto detrás de los contenedores de almacenamiento. Espérame aquí mientras trabajo. Llevaré al Dr. Chun cuando esté solo. 2 horas después de su turno, Elena vio al Dr. Marcus Chin salir de su laboratorio. Esperó hasta que regresó solo a su oficina antes de acercarse.
Elena, ¿no es de mantenimiento? La reconoció. Sí, doctora, confirmó cerrando la puerta. Necesito hablar con usted. Es urgente. Tras comprobar que Chun había pasado tiempo en un mundo nilariano y había establecido contactos allí, Elena preguntó, ¿tiene noticias del ataque a una estación de investigación nariana? En los últimos días, el rostro de Chen se quedó completamente inmóvil. Activó un campo de privacidad alrededor de su escritorio. Hace 3 días, recibí un mensaje cifrado de mi colega nariano. Ha habido ataques a varios puestos de investigación narianos en todo el sector, no solo a una estación. Al menos 4. Sus ojos se clavaron en Elena. El gobierno nariano ha impuesto un bloqueo de comunicaciones. Están investigando antes de hacer acusaciones. Varias estaciones. Elena sintió que se le helaba la sangre. China sintió con gravedad. Ahora, por favor, dígame cómo sabe de esto. 5 minutos después, estaban en el armario de suministros donde esperaba un joven nariano nervioso. Doctor Chun, ella es Lyra, dijo Elena. Escapó de una de las estaciones de investigación atacadas. Chun se agachó al nivel de Lyra y, para sorpresa de Elena, emitió una serie de chasquidos, hablando un rudimentario nilarión. Intercambiaron varias frases antes de que Chin volviera al lenguaje estándar. Dice que sus padres eran investigadores superiores en el Observatorio de Espacio Profundo Helios. Él explicó que era una estación de investigación estelar en el sistema Vegas. Se volvió hacia Lyra. Conocía el trabajo de tu padre. Era muy respetado, continuó Chun. Confirma que entre los atacantes había humanos que trabajaban junto a Beilance. Y está segura de que vio a los mismos humanos aquí reunidos con el embajador de Beilance. ¿Qué estaban estudiando que los convertiría en un objetivo? Preguntó Elena después de traducir con Lyra. Chin explicó que el observatorio estaba monitoreando puntos de resonancia cuántica, lugares donde el espacio-tiempo exhibe propiedades inusuales. Recientemente habían descubierto algo significativo, algo que llevó a su madre a contactar directamente con el Consejo Científico Nariano. ¿Pero por qué estarían involucrados los humanos? Preguntó Elena. Eso es lo que, tenemos que averiguarlo, dijo Chin con gravedad. Si los humanos participan en ataques coordinados contra las instalaciones narianas, podríamos estar ante el precursor de una guerra interestelar. Consultó su cronómetro. Tengo una reunión de personal pronto. Después, puedo trasladar a Lyra a mi laboratorio privado. Tiene acceso restringido y no hay vigilancia. ¿Y después? Preguntó Elena. Necesitamos llevarla a un lugar seguro. La delegación ardiana llegó ayer para la cumbre comercial. Dijo Chin. El embajador Trell y yo trabajamos juntos durante la plaga regeliana. Confío en él. Y los ardianos y los narianos han sido aliados durante siglos. ¿Podría él poner a Lyra a salvo? Posiblemente. Pero primero, necesitamos pruebas. El testimonio de Lyra por sí solo no será suficiente. No cuando estamos alegando una conspiración al más alto nivel. Elena pensó un momento. Las habitaciones del embajador de Beilen. Si hay pruebas, ahí es donde estarían. ¿Cómo accederíamos a ellas? Las limpio con regularidad, dijo Elena con una sonrisa sombría. Y esta noche están programadas para una limpieza profunda mientras el embajador asiste. La ceremonia de apertura de la cumbre comercial. ¿Sugieres que los registres? Preguntó Sin con renovado respeto. Debes concentrarte en proteger a Lyra y contactar al embajador Trell. Puedo moverme por los aposentos de Beilen sin levantar sospechas. Sin asintió a regañadientes, dándole a Elena un escáner de limpieza modificado, reprogramado para buscar emisiones electrónicas y registrar datos visuales. Esa noche, Elena entró en los aposentos de Beilen con su carrito de limpieza. El embajador Kellix y su personal habían partido para la ceremonia. El oficial de seguridad le informó, tienes 3 horas antes de su regreso previsto. Una vez dentro, comenzó los protocolos de limpieza estándar mientras activaba el escáner Chin. Durante casi 1 hora, no encontró nada inusual en las habitaciones del embajador.
Entonces, el escáner emitió una suave alerta cerca de un panel decorativo de pared. Detrás del panel de control atmosférico había un dispositivo que Elena no reconoció. Pequeño, elegante, claramente, no de fabricación humana. Mientras lo registraba, notó una pequeña grieta en la pared contigua. Sus dedos encontraron un mecanismo y una sección de la pared se deslizó hacia adentro, revelando un compartimento oculto que contenía un dispositivo de almacenamiento de datos de tecnología RYTH. Mientras el escáner copió los datos, Elena oyó el tono de cambio de los sistemas ambientales. Alguien había entrado en las cámaras exteriores. Rápidamente lo colocó todo y se dirigió a la puerta, preparando una explicación. Antes de que pudiera alcanzarlo, la puerta se abrió. Un hombre alto, con uniforme negro y sin insignias, estaba allí, con expresión fría. Mantenimiento, explicó Elena, señalando su carrito. Identificación de limpieza profunda programada, exigió. Presentó su placa, luchando por mantener la mano firme. ¿Hay algún problema, señor? El hombre examinó su placa y se la devolvió. Termine rápido. El embajador regresará antes de lo previsto. Por supuesto, señor, respondió Elena, bajando la mirada respetuosamente. Ella reanudó la limpieza, con el corazón latiendo con fuerza, trabajando metódicamente hasta que pudo irse sin levantar sospechas. Solo cuando hubo puesto una distancia significativa entre ella y el velo, pudo volver a respirar normalmente. De regreso al laboratorio de Chin, encontró al doctor y a Lyra esperando ansiosamente. ¿Lo conseguiste? Chin preguntó inmediatamente. Elena asintió. El escáner transmitió todo, pero tuve un visitante, un humano de negro, tal como lo describió Lyra. Chun trabajó rápidamente para descifrar los datos. Es peor de lo que pensábamos, dijo en voz baja. Los ataques fueron parte de una operación coordinada llamada Escudo Estelar, una iniciativa conjunta entre facciones dentro del Consejo de Defensa de la Tierra y el Protectorado Valiant. Explicó que los narianos habían descubierto puntos de pliegue cuántico, fenómenos naturales que podrían permitir viajes espaciales instantáneos. Los narianos se estaban preparando para compartir su investigación con la Alianza Galáctica. Pero Veilance y estos conspiradores humanos querían el control exclusivo, así que atacaron las estaciones de investigación, concluyó Elena, destruyeron la investigación y eliminaron a los testigos. Excepto que se perdieron uno, dijo Chin, mirando a Lyra. Ahora planean culpar a la audiencia de los ataques, fabricando evidencia para crear conflicto entre los miembros fundadores de la Alianza. ¿Por qué los humanos participarían en este poder? Chin simplemente dijo, los humanos involucrados parecen ser ultraístas que creen que la humanidad debería establecer el dominio en lugar de la asociación. ¿Qué hacemos ahora? El embajador Trell ha acordado reunirse con nosotros mañana en los jardines botánicos de la Universidad Lunar, terreno neutral, lejos de la vigilancia de la embajada. Con esta evidencia, puede llevar el asunto directamente al Consejo de Seguridad de la Alianza y a Lyra. La embajadora Trell ha ofrecido su santuario y protección en la nave de la embajada ardiana. A la mañana siguiente partieron hacia el jardín botánico en un vehículo de transporte médico. Las credenciales de Chin les garantizaron un paso acelerado por los controles de seguridad y Lyra permaneció oculta en el compartimento sellado. El embajador Trell estaba esperando en una sección apartada dedicada a Ardian Flora, la extraterrestre alta y delgada con piel perlada y 4 brazos lo saludó formalmente. Esto contiene todo lo que descubrimos, dijo Chun, sacando un cristal de datos. Prueba de la conspiración, los ataques y el engaño planeado para culpar a los extremistas ardianos. Me aseguraré de que esto llegue al Consejo de Seguridad de la Alianza inmediatamente, prometió Trell. Mi barco está preparado para brindar refugio tanto al niño como a la señora Martínez. Un sonido detrás de ellos rompió el momento, el clic de un arma al ser preparada. Eso no será necesario, embajador, dijo una voz fría. Se hará cargo de la custodia del niño Narian y de las pruebas. El hombre de negro del cuartel de Beilen estaba allí con otros 2, todos con armas apuntándoles. Esto es una violación del protocolo diplomático,
dijo Trell con calma. Estos individuos están bajo mi protección. La suya no es reconocida, respondió el hombre. Este es un asunto de seguridad interna que involucra los intereses de la Tierra. Chin se posicionó entre las armas y Lyra. Lo que usted está haciendo es traición, comandante Lewis. Lewis sonrió levemente. La historia determinará qué constituye traición, doctor. Ahora, entrega al niño y el cristal de datos. Cuando Lewis dio un paso adelante, una nueva voz habló. Creo que has cometido un grave error de cálculo, comandante. Lewis se giró para encarar a una mujer delgada con el atuendo formal del cuerpo diplomático de la Tierra, flanqueada por varios oficiales de seguridad de la embajada con uniformes estándar. Elena reconoció a la embajadora Sarah Zaun, representante oficial de la Tierra ante la Alianza Galáctica y esposa del Dr. Chin. Este es un asunto del Consejo de Defensa, dijo Lewis con rigidez. Su autoridad no aplica. Interesante, respondió fríamente el embajador Chin. Porque no he recibido autorización del Consejo de Operaciones Armadas dentro de la jurisdicción lunar. Lo que he recibido es una transmisión inquietante que detalla evidencia de acciones ilegales contra instalaciones narianas. Ella dio un paso al frente. Bajen las armas inmediatamente. Quedan relevados de sus funciones y serán arrestados mientras se realiza la investigación. El rostro de Lewis se contorsionó de rabia. No lo entienden. Los narianos descubrieron tecnología que podría volver obsoletas nuestras defensas. Actuamos para proteger la Tierra asesinando científicos, dejando huérfanos a niños. La voz del embajador Chin sonó como un látigo. Así no es como la Tierra se protege. No mientras yo represente a nuestro pueblo. Se giró hacia los oficiales de seguridad. Pónganlos bajo custodia. Tras un momento tenso, Lewis bajó su arma, y sus hombres lo imitaron. El embajador Chun se acercó a Elena, al doctor Chun y al embajador Trell. Disculpen la demora. Necesitábamos asegurarnos de tener la autoridad para actuar contra el personal del Consejo de Defensa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena a uno de los que rodeaban a Lyra con un arma protectora. ¿Justicia?, dijo simplemente el embajador Chin. Los conspiradores serán identificados y procesó tanto a humanos como a veleidades. Su expresión se suavizó al mirar a Lyra. El gobierno nariano ha sido informado de su supervivencia. Enviarán representantes para escoltarla a casa. A casa. Lyra chasqueó suavemente. Nunca he estado en Niller Prime. El embajador Sen se arrodilló a la altura de la niña. Entonces será un nuevo comienzo, pequeña. La hermana de tu padre es miembro del Consejo Científico. Ya ha solicitado la tutela. La cresta de Lyra se alzó sorprendida, sus escamas adquiriendo un color verde amarillento esperanzador. Tía Selit está muy viva, confirmó el embajador Chin. Y con muchas ganas de conocerte. Elena sintió una mezcla de emociones. Alivio de que Lyra tuviera familia. Tristeza ante la idea de festejar. El embajador Chin se giró hacia ella. Señorita Martínez, sus acciones han sido extraordinarias. Potencialmente has evitado un conflicto interestelar. Solo hice lo que cualquiera haría, dijo Elena. No, dijo el doctor Chun con firmeza. Hiciste lo que pocos tendrían el valor de hacer. Intercambió una mirada con su esposa. El embajador Chin asintió. La embajada se someterá a una reorganización significativa. Necesitaremos personas con integridad, intuición y capacidad de adaptación a situaciones complejas. Personas que vean lo que otros pasan por alto. Sonrió. Creo que has demostrado esas cualidades admirablemente. Si te interesa, habría un puesto en mi equipo. ¿Tu equipo? Pero solo soy una mujer que ayudó a salvar la paz de la galaxia, terminó el embajador Chin. Los títulos y los puestos anteriores me importan menos que el carácter y la capacidad demostrados. Antes de que Elena pudiera responder, Lyra tiró de su manga. ¿Me visitarás en Niller Prime? Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Por supuesto que sí, prometió. Siempre que pueda. La cresta de Lyra se alzó en una sonrisa.
Bien. Les contaré a todos cómo la humana me encontró escondida en los respiraderos y me susurró, ahora estás a salvo. ¿Cómo cumplió su promesa? En ese momento, Elena comprendió lo lejos que había llegado desde la invisible trabajadora de mantenimiento de hacía apenas 3 días. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos que apenas podía imaginar. Pero una cosa estaba clara, nunca volvería a ser invisible. Y cuando la pequeña mano de Lira se deslizó en la suya, con escamas brillando de esperanza y confianza, Elena supo que, fuera lo que fuese que les deparara el futuro, este momento, esta conexión que trascendió las especies y transformó sus vidas, había hecho que todo valiera la pena. En los meses siguientes, se hizo justicia. La conspiración fue expuesta, y tanto los participantes humanos como los más violentos enfrentaron las consecuencias de sus actos. La investigación ariana se compartió con la Alianza Galáctica como se pretendía originalmente, iniciando una nueva era de viajes y cooperación interestelares. Elena aceptó la oferta del embajador Chin, iniciando una carrera diplomática que la llevaría a docenas de mundos como representante de la Tierra. Su perspectiva única, habiendo sido invisible en el pasado, la hizo particularmente hábil para comprender la dinámica tácita de la interacción. Relaciones entre especies. Y 2 veces al año terrestre, viajaba a Niller Prime para visitar a un joven nariano cuyas escamas ahora brillaban con la seguridad de la adolescencia. Juntos, caminaban bajo los cielos iridiscentes del mundo alienígena, compartiendo historias de sus vidas y recordando el aterrador encuentro en un conducto de ventilación que lo cambió todo. Porque Lira se había convertido en algo más que la niña que Elena había salvado. Se había convertido en la encarnación viviente del puente entre sus especies. Un recordatorio de que incluso en la inmensidad del espacio, la compasión podía trascender la biología, la valentía podía vencer el miedo y un solo acto de bondad podía resonar a través de las estrellas. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará.